Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Voz 899. Vemos al presidente Javier Milei en las últimas horas hablando de que los chinos no nos piden nada, de que con China se puede trabajar bien, dejando atrás la definición de los comunistas asesinos, y eso nos hace suponer de que el gobierno está en un grado de debilidad mayor al que presuponíamos. Sigue Luis Caputo trabajando, intentando conseguir dólares para sostener este esquema, un esquema precario, el del gobierno de La Libertad Avanza, con un dólar atrasado, un esquema al que no le alcanzan los dólares, pero tiene como objetivo principal tratar de bajar la inflación. Las consultoras hablan que en septiembre la inflación fue de 3,5%, la inflación núcleo estuvo ahí, 3,4%, según por ejemplo Equilibra. Vamos a hablar de eso hoy. Pero el gobierno tiene pensado un esquema hasta las elecciones del año que viene, en el que necesita conseguir dólares y nadie sabe, por lo menos a esta hora, de dónde los va a sacar. Si va a conseguir que el nuevo presidente de los Estados Unidos interceda ante el fondo, si Caputo va a conseguir algún préstamo de un grupo de bancos. Está atado todo el proyecto de Milei a esos dólares que a esta hora por lo menos no aparecen. Lo vimos al presidente el fin de semana con su hermana, Karina Milei, en Parque Lezama, anunciando que de ahora en adelante solo habrá buenas noticias. Y eso que, por supuesto, es difícil de creer en la Argentina y en la Argentina de Milei, también da cuenta de un presidente que empieza a tomar nota del descontento cuando mira las encuestas que la propia Casa Rosada encarga, registran que cae Milei, que cae la expectativa en Milei, que cae la confianza en Milei. Por eso el presidente dice, de ahora en adelante, todas van a ser buenas noticias. Es lo que necesita instalar La Libertad Avanza para prepararse para el año electoral, en el cual el gobierno quiere sentar posición como el principal partido de gobierno, crear un partido nacional, quedarse con los residuos del PRO, llevarse a los votantes del PRO y empezar a depender menos en el Congreso, en la política, de los socios que le discuten las comas, como pasa hoy en la Argentina. El presidente en Parque Lezama volvió a atacar al periodismo, lo cual no es sorprendente, pero volvió a atacar sobre todo al diario La Nación, a Julio César Zaguier, un directivo muy importante de La Nación, que en su momento estuvo muy cerca de Macri, que era un consejero en materia judicial, que hoy es el principal objetor de la candidatura de Ariel Lijo como juez de la Corte. Zaguier era alguien inmaculado, podríamos decir, por lo menos en los foros de derecha, hasta que llegó Milei a la presidencia. Y al presidente no le gusta que La Nación, el diario, intente diferenciarse de el canal, La Nación Más, el lugar a través del cual se expresa el gobierno, el canal preferido del gobierno. Milei lo volvió a castigar a Zaguier y eso obligó a que la Asociación Empresaria Argentina, de Héctor Manieto, de Paolo Roca, tuviera que firmar un documento medio a las apuradas, medio a desgano, reivindicando la importancia del diario La Nación y los medios independientes. Son las disputas que tiene el bloque que está hoy en el poder. El gobierno con sus socios naturales.
hay cuestiones que no terminan de cerrar. Ya hacía tiempo que en La Nación se quejaban del silencio de Manieto, del silencio de la Asociación Empresaria Argentina, en relación a algunos temas, entre ellos, por ejemplo, la candidatura del hijo. Son las peleas que se dan, como decía, en el bloque de poder y pueden ser importantes o sintomáticas en el contexto de un presidente que pierde popularidad porque había una cuenta incompatible, la supuesta buena imagen del presidente con la realidad social de la mayoría de los argentinos. Eso empieza a machear, eso empieza a tener alguna coincidencia y la crisis económica se empieza a comer la popularidad del presidente. Venimos de conocer los datos de pobreza y indigencia, los datos de pobreza infantil. Milei aumentó en 6 meses 12% la pobreza, el continente de pobres. En 6 meses, Milei aumentó más la pobreza que Macri y los Fernández juntos. De eso estamos hablando cuando hablamos de una violenta transferencia de ingresos en la Argentina que gobierna la extrema derecha. Es el resultado de un plan de guerra, o parecido, por lo menos el impacto es similar al de una guerra o el de un bombardeo masivo sobre una población indefensa, casi sin compensación, la mega devaluación de Milei, la licuación de ingresos, la destrucción de empleo, el cierre de empresas y una recuperación muy tenue en algunos sectores, muy dispar, muy zigzagueante, que por supuesto no alcanza en lo más mínimo a recuperar lo que perdieron los ingresos desde que asumió Milei y lo que venían perdiendo, por supuesto, durante los años del Frente de Todos, durante los años de Macri. Si uno mira los datos del INDEC, le sobran a la Argentina de Milei 25 millones de personas, 24,9 millones de personas están bajo la línea de pobreza. Pero en 6 meses, el plan Milei, el gobierno de Milei, el sinceramiento, dirá Toto Caputo, dirá el presidente, el diseño económico de Milei empujó a la pobreza a 5 millones y medio de personas en apenas 6 meses. Es más que lo que generaron tanto Macri como los Fernández juntos. ¿Quiénes son esos que se caen a la pobreza? Bueno, hay una clase media que está en extinción en la Argentina o que está perdiendo en forma acelerada su nivel socioeconómico, su nivel de consumo, sus ingresos, en algún caso su trabajo. Una clase media que está reventada, sectores de la clase media que se caen del mapa. A eso se suma un estudio reciente, está publicado hace unas horas, en la Argentina de 2024, 1 de cada 3 trabajadores formales es pobre. Estamos hablando de los trabajadores que están en relación de dependencia. Ni el empleo en blanco, ni el aguinaldo, ni las paritarias, ni la obra social les alcanza a los trabajadores que están en blanco para superar el umbral de pobreza. A 1 de cada 3 no le alcanza estar trabajando hoy en relación de dependencia. Se duplicó la cantidad de trabajadores formales que están en la pobreza desde que asumió Milei. Claro, en el caso de los trabajadores informales es mucho peor la cuenta. Si el 30% de los trabajadores formales es pobre, el 70% de los trabajadores informales está bajo la línea de pobreza. Es un informe de Eduardo Chávez Molina y José Rodríguez de la Fuente, son investigadores del Instituto Gino Germani de la UBA, lo publicó Infobae. Da cuenta de esta clase media que se está cayendo del mapa, que empieza a integrar el continente de pobres, trabajadores en relación de dependencia bajo la línea de pobreza. Y en ese contexto lo que vemos es una CGT que uno supone al menos representa
a los trabajadores sindicalizados, a los trabajadores en relación de dependencia, vemos a la CGT en un pacto cada vez más explícito con el gobierno de Milei. Este lunes, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Julio Cordero, que es el hombre de Techín, el hombre del departamento laboral de Techín, que hoy es secretario de Trabajo de Milei, reunidos con Gerardo Martínez de la UOCRA, Roberto Fernández de la UTA, Andrés Rodríguez, Héctor Daer de Sanidad, el sindicalismo de la Argentina, el mismo sindicalismo que cuando empezó el gobierno de Milei convocó a un paro para evitar que se reedite la escena de Poné la fecha. Pero ahora, unos meses después, en coincidencia con estos números de pobreza, en coincidencia con la marcha universitaria, en coincidencia con que 1 de cada 3 trabajadores en relación de dependencia hoy está en la pobreza en la Argentina, la CGT va al acuerdo, va a la Casa Rosada para el acuerdo y para las fotos, para las selfies con Milei. A esa foto hay que sumarle otro dato muy importante de las últimas horas: la asunción del nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, alguien de mucha relación con el sindicalismo, porque es accionista, creador de la fundación del Sanatorio Güemes, que pertenece a Luis Barrio Nuevo. También a Cotino Siglia. Pero digo lo de Barrio Nuevo porque Lugones, el nuevo ministro de Salud, es alguien históricamente ligado al sindicalismo, que ya venía convocando reuniones en el edificio de Shell, en Diagonal Norte 788, con Federico Sturzenegger, reuniones a las que iban los directores médicos de la UOCRA, de Comercio, de Sanidad, pensando cómo hacer para depurar las pensiones por discapacidad, cómo ajustar. En ese mundo de las pensiones por discapacidad, dicen, bueno, había muchas irregularidades, eso es lo que dice el gobierno, pero me parece sintomático ese grado de fraternidad entre el gobierno de extrema derecha y el sindicalismo de la CGT. Con la asunción de Mario Lugones, que quizás sea un desconocido para gran parte de la sociedad, aparece el poder real, el elenco estable del poder en la Argentina, porque Mario Lugones, como decía, forma parte del esquema de salud, del negocio de la salud desde hace muchos años, en el Sanatorio Güemes, y además es el padre de Rodrigo Lugones, que es para muchos, o siempre fue, para los que conocen cómo funciona la consultora que hoy está en el poder, Rodrigo Lugones siempre fue el jefe histórico de Santiago Caputo, el jefe de gabinete en las sombras que tiene Milei. En realidad era un empleado de Rodrigo Lugones. Rodrigo Lugones, bueno, tiene a su papá, que ahora acaba de convertirse en ministro de Salud. Los Lugones, claro, todavía Rodrigo no asumió un nivel de involucramiento, no abandonó el bajo perfil, pero su papá tuvo que desplazar a Mario Russo, que era un ministro de Salud de una gestión de muy baja calidad, pero que había sido puesto por el propio Lugones. En ese marco es que aparece, además, la marcha universitaria, seguramente el gran hecho político de esta semana, donde por supuesto marchan los trabajadores, los docentes, los no docentes, la comunidad estudiantil, y la clase media es la que vuelve a la calle, en muchos casos, más allá de que habrá primera generación de estudiantes de universidades del conurbano, de universidades de todo el país que se movilizarán. La clase media en defensa de la educación pública, en defensa de la educación universitaria, gratuita, de calidad. El último bastión, la universidad, la educación universitaria, la educación pública, pero en especial la universidad pública, el último bastión de la movilidad social ascendente en la Argentina.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gobierno recortó entre diciembre y agosto de este año un 30% de las transferencias en términos reales a las universidades nacionales. Es un ajuste del 30%. El gobierno sabe que esto le trae un costo, por eso hay que ver cómo va a ser el veto, que Milei viene demorando. Por eso lo escuchamos al vocero del presidente decir que el gobierno no está en contra del reclamo, que incluso está a favor de mejorar el financiamiento. Hay que ver dónde sale la plata, aclara el vocero del presidente. Pero sin duda le preocupa esta movilización que viene a ser la secuela de la movilización más importante que hubo en las calles de todo el país desde que asumió el gobierno de extrema derecha. Hoy la vimos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en La Matanza, en un distrito clave, alertando sobre el narco, el tema del que hablamos la semana pasada acá con Fernanda Minio, cómo el narco va ocupando lugares que el Estado deja de lado o ya no ocupa. Pero es importante Cristina en La Matanza porque esto anticipa lo que puede ser una candidatura de la expresidenta el año que viene. No es en cualquier lugar, es en La Matanza, podríamos decir la quinta provincia de la Argentina. Pero no solo por eso es importante la visita de Cristina para los que se sienten identificados con esa oposición, con el peronismo, con la oposición que hoy tiene Milei, sino porque Cristina va a La Matanza, aunque no lo diga, porque le preocupa mucho la mala gestión en La Matanza. Un distrito, como decía, clave, con un mandamás histórico, Fernando Espinosa, con Verónica Magario, que es la vicegobernadora de Kicillof, también del distrito de La Matanza, y los que conocen cómo piensa la expresidenta, dicen hoy La Matanza es un desastre como está gestionada. En eso debe ser en uno de los pocos puntos donde hoy, cerca de Kicillof, le dan la razón a Cristina, diciendo sí, en La Matanza la gestión es un desastre. Bueno, ahí estuvo hoy la expresidenta, mientras Kicillof también anticipando lo que parece ser una disputa, o al menos posicionamientos que no van de la mano en cuanto a los tiempos. Está en México reuniéndose con Lula en la asunción de Sheinbaum, la nueva presidenta de México. Cristina estuvo hoy en La Matanza con un grupo de sacerdotes, con un grupo de jubilados, otra vez cuidando el voto de los sectores, si se quiere, más vulnerables. Pero lo que dice la expresidenta es: Milei vino a reventar a la clase media que incluso lo votó. En muchos casos, sectores visceralmente antiperonistas que antes habían elegido seguramente a Macri y ahora eligieron a Milei. De alguna manera, el ministro de Economía, Luis Caputo, lo admite cuando dice: estamos logrando que sectores que atesoraban o guardaban o habían comprado dólares se desprendan de esos dólares para afrontar su día a día. La capacidad de ahorro de esa clase media, bueno, Milei vino de alguna manera a pulverizarla. La misma clase media heterogénea de la Argentina, contradictoria, como la sociedad argentina, que se cae del mapa en muchos casos, pasa a formar parte casi sin darse cuenta de ese continente de personas que vive bajo la línea de pobreza. Tiene una historia de clase media, tiene, como decía Mayra Arena, tiene la cara de la clase media, pero tiene ingresos bajo la línea de pobreza. La clase media que va a salir a defender la universidad pública también, y la clase media que reduce sus niveles de consumo, que hace malabares para llegar a fin de mes. Leía también hace un rato un informe nacional de Sentimientos Públicos, una consultora que hace trabajos muy interesantes, de Hernán Banoli, y ahí se describe todo lo que perdieron en estos meses de ajuste, de sinceramiento, diría Milei, los sectores socioeconómicos medios en la Argentina.
Casi 7 de cada 10 argentinos disminuyeron cenas afuera, celebraciones. Casi 7 de cada 10 argentinos perciben un marcado deterioro en el bienestar emocional, en la salud mental de quienes los rodean. Esos números además aumentan entre los que tienen entre 35 y 55 años. Aumentan también y se profundizan en la clase media. Y además lo estamos viendo. Acaba de empezar octubre con aumentos. Aumento de los alquileres en una sociedad de inquilinos. Aumento de los colegios privados. Aumentos de las prepagas, del subte. Y tarifas que en muchos casos, claro, representan cada vez una porción mayor del sueldo en una Argentina de salarios pulverizados, que no empezó con Milei, pero se profundizó, se aceleró con Milei. Estamos viendo también, en distintos lugares del país, reclamos de esa clase media, o de sectores incluso de trabajadores, contra los aumentos de tarifas, en la puerta de las distribuidoras de luz, en Mar del Plata, en distintos lugares del conurbano. Es la escena de fondo, o si se quiere, puede decir el gobierno, son los daños colaterales del ajuste más grande de la historia de la humanidad, pero es la escena de fondo que se está dando en la Argentina desde que asumió Milei. Una clase media que se achica día a día, en todos los sentidos. Se achica porque se priva de cosas que antes consideraba bienes adquiridos, y se achica porque cada vez representa menos en la pirámide social de la Argentina. Milei subió al ring a la clase media argentina. Esa clase media que en muchos casos también en algún momento dijo basta con más de un gobierno. Esa clase media que en parte lo votó. Milei la está obligando a optar entre lo que puede y no puede pagar a esa clase media que empieza a salir a la calle, a protestar por el ajuste a las universidades, pero también sale a protestar por muchos otros motivos. El reclamo de las universidades puede ser la mejor forma de canalizar ese disgusto de la clase media con Milei. Milei la obliga a salir a la calle para rechazar el ajuste universitario, la obliga a salir a la calle para rechazar el aumento de tarifas. Milei subió al ring a la clase media argentina, la está obligando una vez más a luchar por su sobrevida. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú.